Estoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, en el marco de la sexta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que organiza la Oficina de Estudios Martianos acá en Cuba, como manera de recuperar el legado de una de las mentes más brillantes que se produjeron en la historia de América Latina a lo largo del siglo XIX, que es José Martí. Martí estuvo siempre preocupado por la problemática del equilibrio del mundo. Fíjense que estamos hablando de textos de Martí de 1890, finales de 1880, y ya él estaba preocupado por esa problemática que hoy adquiere una relevancia extraordinaria. Por eso esta conferencia ha tenido el impacto y ha sido capaz de convocar prácticamente 100 países, se han dado cita en La Habana. Y ustedes saben, todos deben saber que no es fácil llegar a La Habana, porque el bloqueo impone una serie de restricciones que hacen a veces muy difícil para la gente llegar. Por ejemplo, los europeos que han venido en un muy buen número acá a La Habana, bueno, si el día de mañana quisieran ir a Estados Unidos por un viaje de placer, de negocios, de lo que sea, el trámite de obtener una visa para entrar a los Estados Unidos para ellos sería muchísimo más complicado. Pese a eso hay prácticamente 900 invitados especiales que han venido del resto del mundo. Y evidentemente que han venido porque la problemática de Martí, la problemática del equilibrio del mundo es hoy en día uno de los temas más importantes que tipifican la actual escena internacional. Es una escena internacional que está claramente desequilibrada. Y cuando digo desequilibrada, no digo que esto haya sido un proceso natural, fue desequilibrada a propósito. Ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, porque en el contexto de la ofensiva, de la agresión de Estados Unidos y de los países europeos a través de la OTAN en contra de Rusia, el elemento fundamental era tratar de lograr algo que desequilibrara a Rusia. Y esto está dicho textualmente en el título de un informe de la corporación RAND, en donde recomienda al gobierno de Estados Unidos que se desequilibre y que se desbalancee a Rusia. Entonces, bueno, evidentemente la importancia de Martí, que planteaba la autodeterminación nacional como un tema fundamental, la igualdad entre los estados, la idea de la armonía que debía existir entre los diferentes países del mundo. Martí, digamos, acuñó una frase que para mí es espectacular, cuando dijo patria es humanidad. Digamos, Martí no era simplemente un nacionalista cubano, ¿verdad? Por supuesto, cubanísimo, amaba su tierra como nadie, ¿verdad? Pero la idea de él era la de una concepción de la patria mucho más amplia. Por eso dijo, patria es humanidad. Y hoy en día lo que estamos viendo es que el imperialismo norteamericano, que está viviendo su momento de declive, su momento de inexorable declive, hace que ese imperialismo se torne mucho más virulento, mucho más agresivo, mucho más sanguinario inclusive que lo que era antes. Y sobre todo, digamos, tiene como objetivo prioritario tratar de destruir a la revolución cubana. Ellos encuentran que Cuba es un pésimo ejemplo, un ejemplo que debe ser erradicado de la faz de la tierra, un ejemplo de un país que pese a sufrir el más prolongado bloqueo del cual haya memoria en la historia de la humanidad, porque hubo muchos imperios en la historia de la humanidad, ¿verdad? Inclusive ya desde antes de nuestra época, del siglo cero, ¿verdad? Cuando comienza la historia contemporánea. El Imperio Romano es anterior a nuestra época, y antes del Imperio Romano hubo otros imperios. Ningún imperio, sin embargo, sometió a ninguna ciudad y a ningún país a 65 años de bloqueo como Estados Unidos lo ha hecho con Cuba. Y eso habla de la extraordinaria importancia que tiene Cuba desde el punto de vista de la irradiación de un ejemplo de que con un proyecto de carácter socialista, con un proyecto en donde el Estado orienta las actividades económicas, estimula las actividades económicas,
favorece la alimentación de la población, la salud y la educación, evidentemente el capitalismo se demuestra como un sistema social, económica y éticamente inferior. Y esto es lo que ellos no pueden permitir, y de ahí la tremenda agresividad que han descargado en contra del pueblo y el gobierno cubanos. Y por eso la necesaria solidaridad de todos nosotros que queremos un mundo mejor, que queremos un mundo martiano, un mundo de amor, un mundo de armonía, un mundo de solidaridad internacional, de venir a respaldar a Cuba en ese intento de supervivencia, ¿verdad?, que está haciendo la isla desde hace tantos años, siendo atacada justamente por las muy buenas cosas que ha hecho Cuba y no por nada malo. Por eso indigna ver de que a Cuba la incluyen en la lista de países que patrocinan el terrorismo, cuando Cuba ha sido precisamente víctima del terrorismo. Y como se ha dicho acá en la conferencia muy bien, creo que lo dijo Frei Beto, y lo diré yo seguramente hoy o mañana en mi intervención, el país, el más grande terrorista del mundo es Estados Unidos. No ha habido otro país que hubiera hecho un atentado terrorista como el de arrojar 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas absolutamente indefensas como Hiroshima y Nagasaki, con un saldo final de más de 250.000 de personas que murieron, 80.000 en el primer impacto, un primer impacto que, para ustedes se den una idea, la temperatura era tan alta generada por esas bombas atómicas que prácticamente no se encontraron cuerpos, porque esos cuerpos fueron vaporizados por una temperatura de casi 4.000 grados, ¿verdad? Apenas si se ha encontrado el fragmento de un hueso en Hiroshima o Nagasaki, pero eran ciudades que registraron que faltaban 80.000 personas, obviamente, y esas desaparecieron con las bombas. Bueno, ese gran terrorista mundial es el que se erige como juez y dice: Cuba es santuario o patrocina el terrorismo internacional. Es una infamia que debe ser combatida por todos los medios, pero que simplemente ellos la hacen porque Estados Unidos se cree impune, y de hecho es impune, porque ha seguido invadiendo países, y como dijo el presidente Jimmy Carter, Estados Unidos es el país más belicoso de la historia. Él lo dijo, no son mis palabras, son palabras de Jimmy Carter. Las dijo en el año 2019 y dio un número realmente impactante. Dijo: en más de 200 años de historia como nación independiente, solo durante 19 años Estados Unidos no estaba librando guerras en el exterior. Nos hemos desangrado en aventuras militares y por eso China nos ha sacado la ventaja que nos sacó en el terreno informático y en el terreno de las tecnologías más sofisticadas del momento. Así que bueno, esto habla de la importancia de recuperar el legado martiano como un faro que nos permita ver de qué manera reordenamos este mundo, que ya no es el de antes. El sistema internacional ya ha cambiado definitivamente. Estados Unidos ya no tiene el poder que supo tener en el pasado. Hay nuevos centros de poder a nivel internacional que erigen obstáculos a las pretensiones de los Estados Unidos, y por eso mi confianza es que en la medida en que esto se consolide, y en ese sentido el ingreso de Cuba a los BRICS es un elemento muy importante, un país como Cuba va a poder empezar a liberarse de a poquito del yugo horrible al cual ha estado sometido por el bloqueo de los Estados Unidos, vuelvo a repetir, durante 65 años.